Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy domingo vamos a seguir con la lectura de cuentos, un cuento, dos cuentos diarios. En este caso, en esta ocasión, te traigo de esta autora, Inés Arredondo, en esta edición, Estío y otros cuentos. Voy a leerte tal vez dos cuentos de Inés Arredondo. Espero que te agraden la lectura. Es una autora mexicana. Y vamos a empezar con este que se titula Para siempre. Para siempre de Inés Arredondo. Es extraño cómo llega a coincidir lo que nos sucede con lo que queremos que nos suceda. Ya había subido un buen tramo de la escalera cuando lo pensé. Estaba viendo aquello como la primera vez, sucio y miserable. La oscuridad húmeda de los corredores me repugnaba hasta producirme náusea. Apenas podía soportar un agudo malestar culpable, como la primera vez. Temblaba al encontrarme con gente, me sobresaltaba al menor ruido y sobre todo temía la presencia inquisitiva de la portera. Me costaba un gran esfuerzo recordar que no hacía todavía muchos meses subía aquella escalera con alegría, encontrándolo todo bien, muy bien, pero era una suerte que la última vez que iba ahí me pareciera aquello repugnante y la situación tan poco deseable. Cuando llegué al tercer piso, sufría verdaderamente. Estaba helada y un poco fuera de mí. Caminaba sin hacer ruido por el estrecho corredor maloliente, asustada y casi huyendo. El número 17, opaco sobre la madera, me pareció calmante y familiar. Empujé cautelosamente la puerta y me encontré frente a Pablo. Hubiera querido echarme en sus brazos y refugiar mis temores contra su cuerpo tan fuerte, pero cuando vi sus ojos doloridos y sus manos inmóviles contra el cuerpo, recordé que era a Pablo a quien debía enfrentar por última vez definitivamente. Hace demasiado calor aquí, dije, de una manera atropellada, pasando a un lado sin tocarlo. Abrí la ventana. Había un cielo gris de tormenta y en las azoteas próximas las mujeres corrían para recoger la ropa que un viento fuerte arrancaba de los tendederos. Era una tarde sofocada que esperaba la lluvia. En esa misma ventana, apretada contra Pablo, había esperado en días semejantes la caída de las primeras gotas. Cuando llegaban, reía y hablaba interminablemente. Alguna vez hasta bailé por el cuarto sin miedo al ridículo, como una niña. Ahora él no estaba a mi lado. Seguía de pie en medio del cuarto observándome, esperando. ¡Qué calor! Lo dije sin demasiada fuerza y empecé a quitarme el suéter con movimientos desordenados. Pablo se acercó y me ayudó a desembarazarme de aquella especie de tela de araña. Me tocó las manos. Te quejas de calor y tienes las manos heladas. No había contado con su voz, con todo menos con su voz. Me fue guiando dulcemente de una mano, como si hubiera sido un niño o un ciego, hasta el borde de la cama. Me hizo sentar y acarició mis cabellos como para consolarme. Yo necesitaba un poco de whisky, pero me pareció inadecuado pedirlo, y a él nunca se le ocurría ofrecérmelo. Cuando creyó que estaba más calmada, se retiró un poco y empezó a hablar. Leí tu carta, pero no comprendí bien. Por eso te pedí que vinieras. ¿Así de pronto? No lo entiendo. No entiendo en absoluto eso de que te vayas a casar con otro. Nosotros hemos hablado de... ¿Y venirme a vivir aquí? La voz chillona que oí no era la mía.
ni era eso lo que había pensado decir. Me miró repentinamente a los ojos con rabia y temí que me golpeara. Pero su ira se hizo desprecio, un desprecio duro que me dolió más que una bofetada. Ah, si es por eso. Se puso de pie, como dando por terminada la entrevista. Ese momento fue mi oportunidad, la puerta que me abrió para la huida, el instante en que, ofendido y echándome de su casa, yo podía utilizarlo para la justificación y el recuerdo, pero no pude pagar el precio. Creí que era cruel e injusto. No podía quedar así en su memoria. Necesitaba un porvenir mejor, en otro sentido, sin renegar de aquel pasado hermoso y único. Y ahora Pablo estaba ahí, mirándome con repugnancia y dolor como un gusano herido. Era la primera vez que me juzgaba, que me miraba desde una distancia insalvable, que me miraba desde fuera y yo, sin comprenderlo del todo, supe que me podría casar con otro, que no sabría caminar, hablar, pensar, si detrás de mí no había siempre, de alguna manera, aquella única, insustituible mirada de amor que había perdido con Pablo. Empecé a llorar y a balbucir con la cara entre las manos. Quería convencerlo de que quería al otro, de que lo quería a él, de que era una miserable. No, no lo era. Del remordimiento le hablé mal de él mismo y bien de mí. Y de pronto empecé a reírme, a borbotones primero y después a carcajadas. La realidad perdida y un presentido mundo informe se mezclaban. Lloraba, todo se desvanecía. El cuarto, Pablo y yo soñábamos. Mi cuerpo no pesaba. Desde un fondo oscuro y sin porvenir mi llanto y mi risa me confortaban. No me di cuenta de que Pablo me había desvestido y me pareció natural que caminara con mi cuerpo desnudo en sus brazos. Cuando sentí el agua fría de la regadera caer sobre mí, una rebeldía aguda me hizo gritar, pero pronto me fui calmando y hundiendo en un bienestar dulce como el sueño. Él me arropó en su bata de baño, blanca, tan grande y tibia. Me abandoné en sus brazos y sentí que me puso sobre la cama. No pude abrir los ojos. Lo oí regresar al baño y traté de incorporarme, pero no logré mover ni una mano. Empezó a frotarme con una toalla, primero las piernas y luego los brazos. Al principio me frotaba con eficiencia, vigorosamente, pero poco a poco la toalla subía y bajaba por mis miembros lentamente y sentí a través de la tela afelpada la mano poderosa de Pablo. Aquel calor nuevo y conocido, aquella frescura cálida que no se marchitaba nunca, estaba allí, limpia y presente, como si yo no la hubiera traicionado. Las lágrimas me corrían por las sienes, pero no pude levantar los párpados. Pequeña, oí que me llamaba y se abrazó a mi cuerpo inerte con un ruido extraño, como un sollozo. Me besó con delicadeza, como si hubiera querido guardar en sus labios partícula por partícula todo mi cuerpo. Me pareció extraordinaria aquella felicidad tensa y sostenida, aquella emoción que se alargaba sin desfallecimientos hasta envolverme toda. Era muy extraño que tuviera el valor de aplicarse tanto a reaprender una página sabida, gastada y que debía olvidar mañana. Me acarició largamente, como en unas nupcias ideales con su sabio homenaje. Yo sabía que mi cuerpo resplandecía, otra vez hermoso y perfecto. Pablo me había devuelto a mí misma a riesgo de no volver a verme nunca. Después
Bruscamente, con una pasión herida y desesperada, surgió casi visible el deseo, pero me deseaba a mí y se olvidaba de su propio deseo. Me poseía a mí por mí, olvidado de su propio placer, abandonado. Los párpados se me hicieron transparentes, como si un gran sol de verano estuviera fijo sobre mi cara. De una manera formal, aquello fue una violación, y el despecho pequeño que me produjo pensarlo, lo escupí alguna vez en palabras hirientes. Pero esa tarde, cuando al fin pude abrir los ojos, Pablo estaba a mi lado y había empezado a llover. Muchas cosas pasaron después en mi vida, pero esta fue la más importante. Qué hermoso cuento y qué poderoso saber que todo terminó y que te aferres a ese último instante de una posible comprensión, de un posible tratar de entender, ¿no? Pero sí nos quedan varios puntos muy interesantes, ¿no? Sobre todo la pregunta de Pablo, ¿no? Cuando Pablo la enfrenta, le dice, leí tu carta, pero no comprendí bien, por eso te pedí que vinieras así de pronto. No lo entiendo, no entiendo en absoluto eso de que te vayas a casar con otro. Nosotros hemos hablado de, y venirme a vivir aquí, la voz chillona que oí no era la mía, ni era eso lo que había pensado decir. Eso es terrible, ¿no? Porque le da a entender que pues han sido mucho tiempo amantes o pareja o novios, amantes quizás, mucho tiempo en esa buhardilla, en ese cuarto de vecindad donde era muy feliz con su chico pobre, pero cuando el futuro económico se le abre, eh, busca la seguridad en vez de la pasión. Y por eso es que en la parte final dice, muchas cosas pasaron después en mi vida, pero esta fue la más importante. Y eso es la tragedia, ¿no? Que de pronto a aquello que te parece lo más importante tengas que prescindir. O sea, acabas prescindiendo de lo más importante. Y eso es lo que suena pues muy extraño en lo que al final ella, ella decide. Pero bueno, ahí está esa historia. Quiero leerles otra que a mí me gusta mucho, es muy breve, solo para tratar de conocer un poquito más de la obra de Inés Arredondo. Y ahí ustedes, pues si no la conocían, eh, espero que su trabajo les guste. Hay otros trabajos que son mucho más conocidos de ella. No, evidentemente no trato de no leer lo más conocido de un autor, porque siempre es bueno eh, conocer más, que el abanico sea un poco más amplio de los conocimientos que tenemos sobre los autores. Pero vamos a leer este. Se llama 2 de la tarde y está dedicado a Inés Segovia. Recuerden, ella se llama Inés Arredondo y por la chismosa de Beatriz Espejo eh, se, sé que pues es esposa o fue esposa de Tomás Segovia. Y eso es interesante, evidentemente, porque este texto de 2 de la tarde está dedicado a Inés Segovia, que pudiera aparecernos por el nombre de ella y el apellido, pues el hijo, la hija de ambos, ¿no? Entonces, se llama 2 de la tarde y vamos a ver lo que nos presenta Inés Arredondo. A Inés Segovia. Esperaba el camión en la esquina de siempre.
mirando los edificios mugrientos, la gente desesperada que se golpea y se insulta, el acoso de los autos que se vio solo y el hambre que sentía se transformó en rabia. Pensó en lo que tardaría aún en llegar a su casa por culpa de todos aquellos idiotas que se atravesaban por todas partes y no dejaban lugar en el camión que él necesitaba tomar. Tuvo, como siempre, el deseo preciso de volverse y romperle la cara al que fuera pasando. Era un día igual a todos, las 2 de la tarde de un día cualquiera. Hacía un buen rato que estaba allí parado, sintiendo arder el pavimento a través de las suelas gastadas de sus zapatos, cuando llegó la muchacha. La revisó, como a todas las mujeres, del tobillo al cuello, con procaz aburrimiento. No era su tipo. El calor, el vaho sofocante de los millones de cuerpos apretujados, el cemento requemado, si al menos pudiera quitarse el saco, se abanicó con el periódico doblado. Maldito camión que no llegaba nunca. No, ni fijándose mucho. Bonita podría ser, pero alta, y le faltaba gordura donde las mujeres deben de tenerla. A él le gustaba que por delante y por detrás se vieran bien pesadas, que se sintiera que casi se les caían, y que no quedaba otro remedio que meter la mano para ayudarlas, pobrecitas. Casi se rió. Volteó buscando un ejemplo de lo que pensaba, y casi deseaba. Pero en ese momento no había en la parada más mujer que la muchacha. Sí, a lo lejos estaban 2 vendedoras de tacos, gordas, envejecidas y con carnes colgantes que retemblaban a los más pequeños movimientos. Le hubiera gustado enseñárselas a la muchacha y hacerle ver que eran más deseables que ella, pero la muchacha miraba tranquila a la gente sin prestarle atención a él, y no estaba impaciente, ni siquiera acalorada. Silvio se apoyó en el arbortante y la observó de una manera ostensible, con el mayor descaro y la sonrisa más burlona que pudo componer. Pero ella pareció no sentir los ojos expertos caminar sobre su cuerpo. Eso lo enfureció. El camión se acercaba. Por lo menos 15 personas pretendían abordarlo. El cochino del chofer lo paró a media calle, justo en medio de la doble fila de coches, bien lejos de donde estaban los que esperaban, pero ellos, como locos, se metían entre los autos y corrían a treparse. Solo que pudieran ir pegados por las patas como las moscas. Estaban poseídos de esa furia que Silvio conocía tan bien y lo molestaba tanto porque la sabía inútil. Se empujaban como si no pudieran darse cuenta de que el camión venía repleto. Pero bueno, si se trataba de empujar, a darle, a meterse entre los bocinazos y las maldiciones. Porque sí, para nada, porque eso hacen los demás. Ahora, todos apelmazados frente a la puerta cerrada, golpeándola inútilmente con las manos, insultando al chofer a gritos, a sabiendas de que no abriría. La muchacha había quedado muy cerca de él. Se arrimó a ella con disimulo y le pasó la mano a lo largo del muslo. Un muslo curvo, duro, una carne extraña, un contacto que no le decía nada de la otra persona ni de sí mismo. Ella lo miró a la cara y él sonrió con una sonrisa podrida. Completo, dijo, con una máscara de inocencia que a él mismo le pareció asquerosa. Se encendió la luz verde y los carros gruñeron amenazantes. Había que dejar en paz el camión y volvieron a sus lugares en la banqueta, con una fidelidad cansada. Entonces se dio cuenta de que ella lo observaba y mentalmente fue repasando su aspecto. Traje azul marino, la camisa blanca un poco sucia, la corbata de flores, los zapatos negros con tacones gastados y los calcetines a rayas rojas, azules, verdes, amarillas. Sintió vergüenza, como si estuviera desnudo. Se había visto con aquellos ojos ajenos, serenos, diferentes. Enrojeció y se volvió de espaldas a ella. Estuvo un rato mirando pasar los coches, embebido en su rencor. Era un hombre pobre. Seguramente
No le habría parecido bien por eso, pero era mucho mejor que los señoritingos que iban al departamento a sacar la licencia de manejar, tan alicuzados, tan cucos, maricas todos, y que con toda seguridad le gustarían a esa tonta que no era siquiera una mujer deseable. No debía de ser rica, pero todas las muchachas que no parecen gatas y las que lo parecen también quieren pescar a un millonario. Ir al departamento a sacar una licencia que no sabe uno cómo les dan, pues no se ha visto nunca ni una sola que sepa estacionarse, y luego andan muy orondas, atropellando cristianos. Hubo un momento en que sintió que le ardían los ojos y se le contraía el estómago, y no supo si era de cansancio, de hambre o de rabia. Tendría que demostrarle de algún modo que no le importaba lo que ella pensara. Si él llegaba a ser jefe del departamento, aunque no fuera militar, las cosas tienen que cambiar alguna vez. Prohibiría de plano que manejaran las mujeres. ¿Cómo se iban a poner? Irían a chillar como ratas frente a la puerta de su despacho, y él nada más voltearía y las miraría un momento por encima del hombro, a través del vidrio, como el chofer del camión, y se volvería muy tranquilo a seguir firmando acuerdos, oficios, permisos, multas. Pero a esta, cuando llegara, le daría muy amable una oportunidad única y personalmente la sometería a la prueba. Reversa, fíjese en esa señal, estaciónese como 5 metros son más que suficientes. No mire usted bien, a la derecha. ¿Cuánto se iba a divertir? Se pondría humildita, bajaría los ojos, igual que si hay muchas a las que les da vergüenza gritar, pelado, porque todo el camión se da cuenta, y no más se ponen coloradas y se encogen, porque en las apreturas es imposible cambiar de lugar. Pero esta era capaz de mirarlo de frente, como hace un rato. En cambio, siendo jefe y portándose tan serio como él se portaría, no tendría otro remedio que bajar la cabeza. Por supuesto que no le daría la licencia, la despediría correcto y seco, sin una sonrisa. Y mirando, como si fuera un hombre mucho más alto, se volvió triunfante a ver a la muchacha. No estaba en su sitio. Era indignante. No podía ser que se hubiera ido precisamente ahora que él necesitaba encontrar la satisfacción que ella o alguien le debía. Qué alivio cuando descubrió que no se había ido. Estaba un poco atrás, en el parquecillo pisoteado y sucio. Se había parado debajo de un arbolito recién plantado, un tabanchín que apenas cubría su cabeza con dos ramas raquíticas que casi le rozaban la frente. Hubiera debido de ser un cuadro ridículo. Tal vez lo era, pero Silvio se quedó quieto, mirándolo. La muchacha estaba erguida, imperceptiblemente, echado el tronco hacia adelante, resistiendo un viento fresco y dulce que nadie más sentía. Entrecerraba los ojos al respirar con delicia un aire evidentemente marino. Se la sentía consciente y feliz de que su pelo flotara al viento, de que la ropa se pegara a su cuerpo. Ardía en una llama sensual y pura en mitad del tiempo detenido, de un espacio increíble y hermoso. Silvio lo sintió y miró, casi sin verlos, el dedo manchado de tinta de ella y los calcetines rayados de él. No tenía sentido, pero por un instante todo cabía en un paisaje marino, en un aire y un tiempo perfectos. Cuando el camión llegó, se acercó a la muchacha. Debía de tener 18 años y cuidadosamente la ayudó a subir. Ella lo miró sin sorpresa y le sonrió desde aquel mismo lugar asoleado y claro, sin recuerdos ni ironías, que él había descubierto. Y cuando ella se bajó y la vio perderse por las calles vulgares, no deseó volver a encontrarla ni amarla. Se contentó simplemente con aquella hora diferente, aquellas 2 de la tarde, conquistadas. Es amplio el rango, el espectro en el que escribe Inés Arredondo, no sé si les parece. Sin embargo, sí podríamos decir que hay un
motivo. Y ese motivo es las relaciones de pareja, ¿no? Los dos textos que leímos son relaciones de pareja. Evidentemente, esta es una fantasía en la que nos mete a pensar lo que un tipo piensa, ¿no? Pero hay varios ahí aspectos, ¿no? Un poco las relaciones de pareja no amorosas, sino estas sensaciones y la pobreza. Hay ahí un pequeño tufo en los dos cuentos de la autora, o parece un tufo autoral sobre los hombres pobres, los hombres varones, los varones pobres, y el cómo eh, los mira no solo sus personajes, sino la autora, porque en este último texto, la que hace los juicios de valor sobre el personaje, pues es quien lo construye, porque no escuchamos nunca la voz de la chica, ¿sí? Solo le sonrió, es lo único. Lo miró a ver y le sonrió, pero todo es el debraye mental de parte de él. Y eso es interesante. Habría que añadirle al texto la Tsunamita, que es uno de los más importantes textos de ella, que tiene que ver con un hombre viejo, este sí adinerado, pero viejo, eh, ya muy viejo, que quiere con una ahijada, una muchachita, ¿sí? Y se vuelve una relación tampoco funcional, ¿no? Y sobre eso trabaja. Y podemos recorrer también el texto que da nombre a la antología Estío, que es esta mujer que empieza a sentir, es un texto muy sensual, de una sensualidad de la mujer, mientras ve a su hijo y a su amigo jugar sin camisa, creo que voleibol o algo, y ella se va comiendo un mango mientras los ve y empieza como medio a fantasear sexualmente, sensualmente. Tienen que leerlo, es muy interesante. Pero bueno, hay como un tono y como un leitmotiv, podríamos decir, eh, que como que una obsesión autoral sobre ese tema, ¿no? Sobre ese tema, sobre ese tema. Pero no deja de ser una muy buena prosa, una muy buena forma de narrar que encanta y que se lee con una gran facilidad. Bueno, ahí lo tienen ustedes, eh, Estío y otros cuentos de Inés Arredondo, Editorial Océano, colección Hotel de las Letras. Tiene ahí un pequeño ensayillo de Jenny Beltrán Félix, que está dedicado bastante a hablar sobre la narrativa y sobre los y muchas veces sobre autores mexicanos o grandes autores latinoamericanos. Eh, Mi nombre es Ana Echeverría, les agradezco muchísimo la oportunidad de escuchar estos cuentos. Muchas gracias. Feliz domingo.